Vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Efesios y les voy a pedir que abran sus Biblias, abran sus materiales de estudio o abran sus celulares o aparatos electrónicos para buscar la Biblia, la aplicación de la Biblia. Y vamos, hermanos, al libro de Efesios, capítulo 4, versos 7 al 16. Efesios, capítulo 4, versos del 7 al 16. Más adelante vamos a leer esta porción y les voy a pedir más adelante que se pongan de pie nuevamente por última vez para leer esta porción. Pero antes de eso, hermanos, quiero decirles o explicarles cómo hemos llegado hasta este punto. Si usted quizás nos visita por primera vez, quizás es su segundo o tercer domingo y está al tanto de que estamos llevando esta serie en el libro de Efesios, déjeme decirle que se ha ingresado a una parte del libro de Efesios que es muy aplicativa, que nos muestra la aplicación de la teoría que recibimos en los capítulos del 1 al 3. Como sabemos y como se ha explicado varias veces, este libro de Efesios se puede dividir en dos partes. Capítulo del 1 al 3 tenemos indicativos. ¿Qué son los indicativos? Nos indican, nos muestran, nos avisan y nos informan de realidades o certezas que nosotros como hijos de Dios tenemos. Aquellos que hemos creído en Jesucristo tenemos estas certezas. Por ejemplo, la realidad del creyente es que tiene riquezas espirituales dadas por la Trinidad, como lo vimos en el capítulo 1. Eso es una certeza, es una realidad. Ciertamente también el creyente ha pasado de muerte a vida por la obra de Jesucristo. Eso es una certeza para el creyente en el capítulo 2. Y sin duda alguna, Cristo ha hecho de dos pueblos uno solo para que ahora nosotros podamos tener acceso al Padre. Eso es una certeza, es una realidad, esos son los indicativos que nosotros vemos a lo largo del capítulo 1 al capítulo 3. Son cosas ciertas y seguras para todas aquellas personas que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras almas. Pero ahora, comenzando del capítulo 4, vemos imperativos, vemos acción. Pablo hablándole a la iglesia, dándole mandatos, órdenes o dirección para mostrar cómo debe verse en la práctica toda la teoría que hemos recibido en los capítulos del 1 al 3. A algunos les encanta quedarse solamente en la teoría, como dijo el pastor Daniel del hermano Gatica, ¿se acuerdan? Que predica y no practica, ¿no? A algunos les encanta quedarse en la teoría, entonces pasan toda su vida estudiando los capítulos del 1 al 3, pero dejan de lado los capítulos 4 al 6, que son cómo es que nosotros aplicamos estas enseñanzas o doctrinas que vemos en este libro. La semana pasada el pastor Daniel habló sobre la primera parte de este capítulo 4, que nos llama a vivir una vida digna que honre el evangelio que hemos creído, como dice el versículo 1. Y eso se ve reflejado, hermanos, en una vida digna, se ve reflejado en la unidad de la iglesia. Los mandamientos del versículo 2 al versículo 3 nos animan a lo siguiente, y si vamos a hacer una ayuda a memoria. Verso 2 nos dice que seamos humildes, que seamos mansos, que seamos pacientes, que nos soportemos y que nos esforcemos por guardar esa unidad. Todos mandatos. Ahora la parte práctica. Así que una vida digna del evangelio se ve reflejado en esta unidad en la iglesia. Pero esta unidad no es simplemente porque nos caemos bien. No es simplemente porque venimos y hacemos actividades para la familia. No. Eso es inestable. Un día nos caemos bien, al día siguiente nos peleamos. Tenemos actividades, pero a veces no las tenemos. Así que la unidad no puede estar basada en lo que el ser humano haga o no haga, porque nosotros somos cambiantes. Sino que esta unidad debe estar basada en algo mucho más firme, en algo que no cambie, en algo que no se transforme, y eso es la palabra del Señor. La unidad de la iglesia está basada en la verdad doctrinal que Pablo presenta en los versículos del 4 al versículo 6. Pablo dice que hay un solo cuerpo, un espíritu,
una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Todas estas cosas no cambian y la iglesia está fundamentada en eso. Por eso la base de la unidad de la iglesia proviene de Dios mismo. En otras palabras, la unidad de la iglesia no está separada de la verdad de la palabra del Señor. Nosotros no podemos estar unidos como iglesia si es que como base nosotros no tenemos la misma verdad doctrinal que la palabra del Señor nos muestra y Dios mismo nos presenta para nosotros como creyentes. Por eso entonces la iglesia puede estar unida, porque la verdad que la sostiene proviene de Dios mismo. Pero vamos a ver el día de hoy, hermanos, que esta verdad doctrinal, la cual nos une, la cual crea esta iglesia modelo de la cual el Señor y Pablo nos está mostrando aquí en Efesios, esta iglesia unida, esta verdad doctrinal que une la iglesia no quita que en la iglesia haya también diversidad. Nosotros no estamos aquí esperando que cada creyente sea igual que los pastores, igual que los líderes, que seamos una copia una de la otra. No. Al Señor le ha placido poder darle diversidad a su iglesia para poder reflejar y que el Evangelio pueda resplandecer aún más grande con toda su belleza y con todas sus formas y con todos los dones que el Señor ha desplegado para la iglesia. Así que estamos unidos en la doctrina, en la base que es la palabra del Señor y lo que Él ha revelado para nosotros, pero al mismo tiempo que estamos unidos podemos tener diversidad dentro de la iglesia. Cuando la iglesia, compuesta por diferentes personas de diferentes trasfondos, de diferentes culturas, con diferentes dones, con diferentes talentos, trabajan juntos para edificarse mutuamente, entonces llegan a ser una iglesia madura. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, hermanos. El título de mi predicación es El crecimiento de una iglesia madura. Si usted quiere saber cómo se ve una iglesia madura, el día de hoy vamos a hacer un escáner de nuestra propia iglesia y vamos a verlo a la luz de la Escritura, cómo estamos siendo, si una iglesia madura o no. Y básicamente lo que vamos a estar desempacando es esta idea principal, la cual está en sus pantallas, tomada de este texto. La idea principal es que la iglesia ha sido equipada de dones, ¿por quién? Por Cristo, para que sus miembros sean capacitados y sean edificados, y que así crezcan como hijos de Dios maduros a la estatura de Cristo. Lo voy a leer de nuevo. La iglesia ha sido equipada de dones por Cristo para que sus miembros sean capacitados y edificados y que así crezcan como hijos de Dios maduros a la estatura de Cristo. Y para ver esto entonces, hermanos, vamos a leer los versículos del 7 al 16. Les voy a pedir por última vez que se pongan en pie, por favor, por reverencia, por respeto a las Escrituras. Y vamos a estar leyendo los versículos del 7 al versículo 16 de Efesios capítulo 4. Dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor,
creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Acompañen, hermanos, a orar al Señor. Amado Dios, rogamos tu dirección, rogamos tu guía y rogamos que tu Espíritu Santo haga la obra que ninguno de nosotros aquí puede hacer, que es transformar los corazones duros, ablandarlos y transformar nuestras motivaciones del corazón. Te pido, Señor, que a la luz de estos versos, de estas palabras que Pablo le escribe a los Efesios, que nosotros podamos examinar nuestra vida y nuestra iglesia y podamos crecer en madurez para ser una iglesia que te honre, con miembros unidos que se amen unos a otros. Te lo pedimos, oh Señor, porque confiamos en tu obra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. En primer lugar, hermanos, vamos a estar viendo en los versículos 7 al 11 que la iglesia ya ha sido equipada por Dios para su funcionamiento. Si usted está siguiendo su boletín, vieron algunos espacios en blancos. El primer punto es que la iglesia ya ha sido equipada por el Señor. Pablo inicia esta porción a partir del versículo 7 diciendo lo siguiente, y usa una palabra aquí: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí volvemos a la escuela primaria y nos preguntamos, ¿qué es un pero? ¿Para qué ayuda un pero en la gramática? Bueno, el pero marca un contraste entre una cosa y la otra. Y en esta porción marca un contraste entre lo que Pablo viene escribiendo con lo que él va a continuar diciendo. Como ya dije, Pablo viene hablando sobre la unidad que como iglesia tenemos que guardar y las bases doctrinales que sostienen esa unidad. Pero, dice Pablo, a pesar de que tenemos las verdades doctrinales que nos unen, o eso esperamos, la iglesia también ha sido equipada por la diversidad de dones que Cristo mismo decidió otorgar a su iglesia. Así que estamos unidos por las verdades doctrinales, pero tenemos diversidad de dones que Jesucristo nos ha entregado. En otras palabras, la unidad no es uniformidad. Como les dije, nosotros no queremos copias aquí, que todos seamos iguales. La iglesia no es una fábrica celestial de cristianos en serie. No, sino que nosotros estamos unidos por la doctrina de las Escrituras, pero demostramos la belleza de esa unidad por medio de la diversidad que Cristo mismo ha traído a su iglesia. ¿Y cómo se ve esa diversidad en la práctica? Por medio de los dones que el Señor ha otorgado a su iglesia. Estos dones, dice Pablo, son entregados por gracia para su iglesia y son dados por una persona. Esta persona es Cristo. Jesucristo entrega dones a su iglesia. Ahora bien, la pregunta que surge aquí es, ¿cómo fue que Cristo ganó esta autoridad para poder entregar los dones a su iglesia? Y eso es lo que Pablo va a demostrar en los siguientes versículos del 8 al 10. Pero antes de leerlos, quiero hacer una nota aclaratoria. Quiero aclarar, hermanos, que tan solo de esos versículos pudiésemos predicar un sermón completo. Así que no le voy a hacer honor, o espero sí, a la cita directa que Pablo está haciendo al Salmo 68, pero no vamos a entrar en tanto detalle de esta porción que es maravillosa. Es un texto genial y esta conexión que hace Pablo es increíble. Pablo cita el Salmo 68, versículo 18, que dice lo siguiente, y está en su pantalla. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Ahora, ¿por qué Pablo hace esta cita con el Salmo 68? Si viene hablando acerca de la iglesia y aquí el salmista está hablando acerca de Dios.
De hecho, en esta porción el salmista está exaltando la victoria que Dios ha tenido a favor de su pueblo Israel. Y siendo bien específicos, lo que estaba viviendo el pueblo de Israel era la victoria sobre los jebuseos y el pueblo estaba también celebrando la ascensión del arca del pacto hacia el monte Sinaí. Todo eso nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel 6 y 1 de Crónicas capítulo 13. Entonces el salmista está exaltando a Dios, alabando a Dios por la victoria que ha tenido sobre los jebuseos y la ascensión del arca del pacto hacia el monte Sión. De hecho, cada vez que un rey ganaba una batalla, él exhibía ante su pueblo los prisioneros enemigos que él había traído y también el botín que él había ganado en batalla. Y ellos desfilaban entre medio del pueblo para que el pueblo se regocijase y se alegrase del grandioso rey que tenemos que fue y venció al rey enemigo. Y traía a los enemigos y traía el desfile del botín para la alegría del pueblo. Pero dentro de ese mismo desfile también había una exhibición de soldados del mismo rey que habían sido libertados después de haber sido prisioneros del pueblo enemigo, del pueblo del otro rey. A estos hombres se hacía referencia como cautivos que se habían vuelto a capturar, o eran prisioneros que habían sido otra vez, o habían vuelto como prisioneros por parte del propio rey, a fin de que él les pudiese dar libertad. Así que el rey exhibía con este desfile a los prisioneros enemigos, el botín, y a los prisioneros que él rescató, que pertenecían a su propio pueblo. ¿Por qué Pablo hace esta mención del Salmo 68 en esta porción de la iglesia? Lo que está haciendo Pablo aquí está aplicando ese mismo grito de victoria que el salmista elevó a Dios para la obra que Cristo hizo a favor de nosotros. En otras palabras, Pablo está elevando a Cristo al mismo lugar que Dios, porque es Dios mismo, y está dando ese mismo grito de victoria por la obra que Jesucristo ha hecho en rescate por nosotros. Cristo descendió a lo profundo de la tierra, dice el versículo 9. Lo voy a leer, dice, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Cristo vino a las profundidades de la tierra y luego ascendió a lo más alto. Y fíjense para qué. Para llevar cautivo a los cautivos. Para llevar cautivo a los cautivos. ¿Quiénes son esos? Tú y yo. Nosotros, que éramos cautivos del enemigo, de Satanás, que estábamos cegados por las tinieblas, pero que ahora hemos sido traspasados al ejército victorioso del Señor para ahora ser esclavos por amor ¿de quién? De nuestro Rey Jesucristo. Él tomó cautivo a los que eran cautivos. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos por amor de Cristo. Así que Cristo ganó la victoria por nosotros. Cristo rescató a su iglesia del reino de las tinieblas y los traspasó al reino de las luces. ¿Cómo hizo esto Cristo? ¿Cómo hizo esto Jesucristo? Dice la Escritura que Él vino a lo más profundo de la tierra. Esta es otra expresión para decir, Él se humilló a lo sumo en la cruz, lo que acabamos de recordar. Él pasó la humillación más grande que cualquier ser humano pudo haber experimentado y murió en la cruz. ¿Pero qué pasó al tercer día? Él resucitó. ¿Amén? Él resucitó y fue ascendido mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y con su muerte y con su resurrección, entonces Él ganó el derecho de poder gobernar sobre su iglesia, sobre los cautivos que habían sido cautivos. Y nosotros, que estábamos en esas tropas enemigas,
Nosotros que hemos sido rescatados por nuestro Rey Jesucristo, y no solo que se nos ha rescatado, sino que además se nos da parte del botín. Cristo repartió dones para servirle y para ser esclavos suyos por amor. Qué obra más maravillosa, hermanos, y qué obra más completa de salvación. El Rey victorioso, Jesucristo, ha ganado la batalla y nos ha rescatado de nuestros enemigos, que es Satanás, el mundo y el pecado. Ahora, déjame decirte que esto es una realidad para ti y para mí, solamente y solamente si es que tú has puesto tu fe en Jesucristo. Si aún no lo has hecho, si tú aún no has creído en Jesús como Señor y Salvador de tu vida, déjame decirte entonces que sigues siendo enemigo de Dios. Sigues siendo enemigo de Jesucristo. Estás en el bando enemigo. Satanás sigue siendo el dueño, el Señor de tu vida. Y cuando llegue el día del juicio, tu sentencia va a ser culpable. ¿Por qué? Porque eres pecador. Porque has pecado contra un Dios que es 3 veces santo. Has quebrantado la ley de Dios y por ende estás apartado de Dios, en el bando enemigo. Pero la esperanza para ti y para cualquier persona que viene a Jesucristo es que si tú pones tu fe y tu confianza en el Rey Jesucristo, Él te va a rescatar del pecado y del juicio. Él te va a trasladar del reino de las tinieblas al reino de las luces. Así que mi llamado para ti, que el día de hoy quizás vienes a visitar o quizás no estás seguro de esto, es que tú puedas confesar hoy, el día de hoy, tus pecados delante de Jesucristo y hacer de Jesucristo el Señor y el Salvador de tu vida. Es la única forma de poder llegar al Padre, creyendo en su Hijo Jesucristo. Aquel que ha venido a reinar y a trasladarnos del bando enemigo al bando victorioso. Y si es que lo haces, vas a ser contado como uno de sus hijos, uno de la iglesia, su iglesia, la cual ha sido rescatada por Él y ahora, dice Pablo, también ha sido equipada por Él. Fíjense el versículo 11. Dice, y Él, ¿quién? Jesucristo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo aquí menciona 5 dones que Cristo dio por medio de hombres para su iglesia. Dentro del botín nos rescató y nos entregó los dones para su iglesia. El primero de estos dones, y vamos a mencionarlo rápidamente, es el don de apóstol, o el primer grupo de hombres, los apóstoles. Y como ya hemos dicho anteriormente, hermanos, este don fue dado por Dios para el momento de iniciar la iglesia en el Nuevo Testamento. Los apóstoles eran un grupo muy pequeño y distintivo que estaba formado por los 12 discípulos, incluyendo a Mateo, que reemplazó a Judas, Pablo, Santiago, que era el hermano del Señor, y posiblemente 1 o 2 personas más. Estas personas fueron escogidos, fueron autorizados por Jesús y tenían que haber sido testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo. Esas eran las características para poder ser apóstol. Ese grupo de apóstoles tuvieron una labor específica que fue poner el fundamento de la iglesia, como Pablo lo menciona en el capítulo 2, versículo 20, del cual tuve el privilegio también de predicar. Así que el primer grupo de dones o personas, o como dicen los pastores o teólogos, hombres dones, son los apóstoles. El segundo grupo que Pablo menciona son los profetas. ¿Quién era un profeta? ¿Quién era el profeta? El profeta era un vocero o un portavoz de Dios que revelaba la voluntad de Dios para su pueblo. En ese sentido, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, los profetas fueron revelando lo que Dios quería dictar a su pueblo para poder conformar
lo que hoy nosotros conocemos como el canon bíblico, las escrituras, la palabra del Señor, la que nosotros hoy tenemos en nuestras manos. Así que tanto el oficio de apóstol como el de profetas fue dado por Dios. ¿Para qué? Para poner la base, para poner el cimiento de la iglesia y de las escrituras. Y una vez que se cumplió esto, una vez establecido el cimiento, y todos los que saben de construcción saben que el cimiento se pone ¿cuántas veces? Una vez. Espero. ¿Sí? Si no, es un mal maestro. Toda construcción se pone el cimiento una sola vez, y habiendo establecido ese cimiento y los 66 libros de la Escritura ya completados, ya cerrados, entonces ya no tenemos necesidad de apóstoles, de profetas que vengan a revelar una nueva visión de Dios para nosotros el día de hoy. El tercer grupo de personas que Pablo menciona son los evangelistas. Aunque la labor de compartir el evangelio le pertenece a todo creyente y es un mandato que el Señor nos hace a todo creyente compartir el evangelio, ir y hacer discípulos, Dios ha dotado a ciertas personas con habilidades especiales para poder compartir el evangelio. Estas personas entonces poseen el don de evangelista. El cuarto grupo que Pablo menciona son los pastores y maestros. Y los estudiosos, la mayoría de los estudiosos dicen que estas dos palabras se refieren al mismo oficio, el mismo ministerio. El pastor es un maestro. O como alguien diría por ahí, los pastores pastorean enseñando y enseñan pastoreando. La labor del pastor es enseñar. Ahora, nota aclaratoria, no quiere decir que todo maestro es un pastor, ¿sí? No todo maestro es un pastor, pero sí todo pastor debe enseñar. Pablo le dijo a Timoteo que elija a hombres fieles que sean aptos para enseñar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Así que como pastores debemos enseñar como una de nuestras funciones principales dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y esto es el último grupo de hermanos o de personas o de hombres dones que Dios entregó a su iglesia para una labor específica. Así que Cristo ha dotado a su iglesia no solamente del rescate de la esclavitud en la cual nos encontrábamos, sino que juntamente con eso, Él ha equipado a su iglesia con estos hombres dones para una razón específica. Y la encontramos en el versículo 12. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El segundo punto para aquellos que están anotando en su boletín, la iglesia capacitada. Cristo equipa a su iglesia con diversos dones para que esta iglesia ahora sea capacitada. En otras palabras, la finalidad de los dones que Dios le ha entregado a cada uno de sus hijos y a cada iglesia no es para crear divisiones de clases, porque yo tengo un mejor don que otro, un don más visible que otro, sino que la finalidad de los dones es ponerlos ¿a qué? A la disposición de la iglesia, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ahora algo curioso, hermanos, que quiero que se den cuenta en este versículo. Fíjense bien que según este pasaje, y aquí está la pregunta, ¿quién es el que hace la obra del ministerio? Vean su Biblia. ¿Quién hace la obra del ministerio? ¿Los pastores? ¿Los líderes? ¿Quién? Los miembros capacitados, ¿por quiénes? Por los pastores maestros. Y voy a pasar unos minutos hablando de esto, hermanos. En otras palabras, los pastores no tienen que hacer todo en la iglesia. Ahí están sus Biblias, léalo. Los pastores no tienen que hacer todo en la iglesia, sino que los pastores capacitan a los miembros para que ellos desarrollen, ¿qué cosa? La obra del ministerio.
Versículo 12, lo voy a leer nuevamente. Él entregó pastores y maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, a fin de, ¿qué cosa? Capacitar ¿a quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, los miembros de la iglesia, para la obra del ministerio. ¿Para qué? La edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores no tienen que hacer todo en la iglesia, sino que su función principal, una de sus funciones principales es capacitar a los miembros para que ellos desarrollen la obra del ministerio. Hermanos, y esta imagen se repite muy a menudo en nuestras iglesias, de nuestros países, de nuestros contextos. El pastor, ¿qué hace? Predica, el pastor enseña, el pastor toca las alabanzas, el pastor es el líder de hombres, su esposa es el líder de mujeres. Si pudiera ser el líder de mujeres, también podría hacerlo. El pastor es el líder de la reunión de esto, la reunión de aquello, líder de todos los ministerios. Tiene que estar en cada reunión, tiene que pasar la ofrenda, es mecánico, es carpintero. Lo hace todo. Lo hace todo. Y si alguna hermanita tuvo un problema de la electricidad, ¿a quién va a llamar? Al pastor. Y si el pastor no va, es un mal pastor. Ahora, esto no quiere decir que esté mal que el pastor, si sabe alguna habilidad, si tiene alguna habilidad que el Señor le ha dado, lo ponga al servicio de la iglesia. Es loable y es hermoso, pero no es un requisito bíblico que el pastor deba estar a cargo de todo en la iglesia y que deba estar en cada reunión de la iglesia, sino que los miembros que han sido capacitados por ¿quiénes? Por los pastores maestros, son aquellos que hacen la obra del ministerio. Y esto dice Pablo, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Quizás usted, hermano, vino de alguna iglesia, de algún contexto, en donde el pastor hacía todo. Déjeme decirle que en esta iglesia usted va a estar con una expectativa falsa. Los pastores capacitan a sus miembros para que los miembros realicen la labor del ministerio. Así que si usted, hermano, tiene algún don que fue dado por Dios, usted no puede guardárselo para usted mismo. Usted, con humildad, con sabiduría, se acerca a los pastores, a los líderes, y le dice, pastor, creo que yo tengo el don de esto, X, y quiero ponerlo a disposición de la iglesia. Usted no viene a ser un espectador aquí en la iglesia. Usted no viene a ser un mero espectador como algún evento deportivo. Usted viene a servir a esta congregación con los dones que el Señor le ha dado y la capacitación que usted puede recibir de sus pastores. Pero muchas veces nosotros caemos en la mentalidad del consumidor. Y llegamos aquí a la iglesia cada domingo, nos sentamos en las bancas, cruzados de brazos y decimos, bien, ¿qué prepararon el día de hoy para mí? No me gustó esa canción, no me gustó esa alabanza, no me gustó cómo enseñaron, no me gustó cómo hicieron este ministerio, yo lo haría mejor, pero aquí estoy yo, de brazos cruzados. Y estamos tan centrados en nosotros mismos, hermanos, que se nos olvida que el Señor nos llama a no ser espectadores, sino activamente servirnos unos a otros. Nosotros los pastores no tenemos todos los dones que vemos en el Nuevo Testamento. Y por ende necesitamos de los miembros que Dios ha dispuesto en su iglesia para juntos poder avanzar a la edificación de lo que el Señor quiere para nosotros. Si es que la iglesia le deja toda la responsabilidad a los pastores, esta iglesia va a tener evidentes fallas o evidentes descuidos porque el pastor no tiene todos los dones, hermano. El pastor no posee todos los dones, ni tampoco es su responsabilidad hacerlo todo, sino que la iglesia, como un cuerpo, dotado de diferentes y diversos dones, trabaja juntos para poder ser edificados. Así que, de nuevo, si usted viene de un contexto en donde el pastor hacía todo y un día tiene un problema mecánico, se va a decepcionar si es que me llama. Y si llama al pastor Daniel, probablemente también se va a decepcionar, porque nosotros no lo hacemos
todo. O si en su iglesia el pastor era el que se encargaba de todos los ministerios, déjeme decirle que aquí se va a frustrar porque sus expectativas no van a ser cumplidas. El Señor no nos ha llamado, a hacerlo todo en la iglesia. Pero sí nos ha llamado a capacitar a los santos para que ahora sean ellos los que desarrollen la obra del ministerio. Y eso va a permitir que la iglesia entonces sea edificada. ¿Sí? ¿Cuál es entonces el resultado de hacer esto en nuestra iglesia, hermanos? Imagínense, ¿cómo se vería una iglesia en donde todos sus miembros se comprometen unos a otros a servirse y poner a disposición sus dones y sus talentos? Eso se va a ver reflejado en una iglesia que es madura. Versículo 13 al 16. Fíjense el versículo 13. Dice, hasta que ¿quiénes? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El tercer punto para aquellos que están anotando, a la iglesia madura. El resultado de que los pastores capaciten correctamente a sus miembros y que sus miembros desarrollen la obra del ministerio, el resultado de eso será que esta iglesia va a tener hombres y mujeres que son maduros espirituales. ¿Y quiere saber usted cómo es una iglesia madura? De hecho, el título de mi predicación es Una iglesia que es madura. Pablo aquí nos da las características en estos versículos que siguen. Y aquí podemos ir evaluando nuestra iglesia, nuestros corazones, nuestras propias vidas, para saber cómo vamos en nuestra meta de querer ser maduros. En primer lugar, una iglesia madura demuestra madurez doctrinal. Una iglesia madura demuestra madurez doctrinal. Dice el versículo 13 que los miembros de la iglesia se edifican mutuamente para que todos podamos llegar a una unidad en la fe y un pleno conocimiento de nuestro Salvador, del Hijo de Dios. La iglesia madura va creciendo en las doctrinas de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es tan importante la labor de los pastores en la iglesia, para capacitar, para enseñar, pero esto no debe quedar solamente allí, hermanos. Los mismos miembros de la iglesia se edifican unos a otros para que todos en conjunto crezcamos al mismo tiempo en las enseñanzas de la Escritura. Y aquí, hermanos, déjenme hacer una pregunta personal. ¿Estás siendo discipulado por alguien en la iglesia? ¿Estás caminando junto a otro creyente que te ayude a entender la palabra del Señor y cómo vivir su vida cristiana? Si usted lleva años en la iglesia, ¿está discipulando a otra persona? Hermanos, 1 hora de servicio el día domingo no nos alcanza para que usted y yo crezcamos a la medida de la estatura de Cristo. 2, si es que viene la comunidad bíblica. No nos alcanza, hermanos. No es suficiente para que crezcamos a la estatura de Cristo. Tenemos que caminar juntos a otros creyentes con los cuales podamos compartir nuestras luchas, con los cuales podamos crecer juntos, con los cuales podamos estudiar la palabra del Señor juntos, edificarnos juntos. Es un llamado corporativo. Solamente así entonces la iglesia va a crecer en madurez. Y por supuesto que esto va de la mano, hermanos, con nuestra propia búsqueda personal del Señor. No puede estar desconectado de eso. ¿Alguna vez usted había pensado en que si usted lee o no la Biblia en la semana, eso le va a afectar a la iglesia? ¿Que si usted ora o no ora en su casa, eso va a traer efecto a su iglesia? Porque todos tenemos que estar creciendo juntos para que podamos ser edificados y para que seamos hombres y mujeres maduros que crecen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En segundo lugar, una iglesia madura habla la verdad en amor. Dice el versículo 15, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir,
Cristo. Una iglesia madura habla la verdad en amor. Y el contexto aquí de lo que está diciendo Pablo es un contraste con el versículo 14, con aquellos que se extravían de la sana doctrina. Así que la labor de nosotros es que si vemos a alguna persona que es llevado por un viento de doctrina, engañado por algún falso maestro o una falsa filosofía, la labor del creyente es hablarle la verdad en amor. No podemos quedarnos con los brazos cruzados si vemos a algún hermano que está escuchando o creyendo una falsa doctrina, sino que debemos hablarle la verdad del Evangelio en amor. Y aquí usualmente fallamos en dos maneras, hermanos. O nos quedamos callados y no demostramos amor, o decimos la verdad, pero sin amor, y que también es falta de amor. Por eso Pablo destaca ambas cosas. La verdad tiene que ser dicha en amor. Puede que estés con toda la razón del mundo en lo que vas a decir, pero si no lo dijiste con amor, dice Pablo en 1 Corintios 13, que eres como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Solo ruido. Así que la segunda muestra de una iglesia madura es que los miembros nos cuidamos unos a otros al corregirnos en amor cuando alguno está siendo engañado. En tercer lugar, una iglesia madura tiene como objetivo imitar a Cristo y no a los hombres. En este versículo 15 dice que creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La meta de la iglesia es imitar a Jesucristo. No a los pastores, no a los líderes, no a mi líder o maestro de comunidad bíblica y no a mi consejero o discipulador, sino que a Jesucristo. Ahora, no es malo tener hombres y mujeres como modelos que nosotros admiramos por su fe. De hecho, Pablo escribió, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero la finalidad, siempre debemos recordar, la meta final es ser más parecidos a Cristo. Y en cuarto y último lugar, hermanos, y con esto ya termino, una iglesia madura está unida y creciendo en amor. El versículo 16 dice que de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pablo finaliza esta sección ilustrando esta verdad con la unión que proveen las articulaciones en el cuerpo humano. De esa misma manera, entonces, la unión que Cristo ha otorgado a su iglesia se preserva por medio de la unión que sus miembros tienen unos con otros en amor. Así que, ¿quiere usted ver cómo se ve una iglesia madura? Así es, como una iglesia madura debe verse. Pero lo contrario también es cierto, hermanos. Y me salté a propósito del versículo 14. Lo contrario de ser maduros, dice Pablo en el verso 14, es ser niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Lo contrario a ser un hombre y una mujer maduro es ser un niño espiritual. Hermanos, que el Señor nos libre a nosotros y a esta iglesia de ser considerados niños espirituales. Y que por su gracia en nosotros, Él nos permita crecer como una iglesia madura en Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, yo creo que el deseo de cada uno de nosotros es crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Cristo es nuestra cabeza, Señor. Pero en ese camino vamos fallando. Somos seres pecadores. Mostramos inmadurez. Somos niños espirituales en muchas áreas. Y yo te pido, Señor, que con tu gracia nos ayudes, oh Dios, a reconocer nuestro pecado, a reconocer nuestra condición y a poder venir rendido ante ti, Señor, pidiendo perdón por nuestras faltas, pidiendo perdón a nuestros hermanos que hemos lastimado y crecer en unidad para la edificación del cuerpo de Cristo. Oh Señor, que ese sea el deseo de cada uno de nosotros en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.